Ya, ya está. Bueno, Julio, ya tenemos presidente, ¿no? Te estaba contando que yo conocí a Sagasti en una situación bien particular hace un par de años, cuando Alan estaba asilado en la Embajada de Uruguay. Yo viajé a Chile, ¿no? País que creo que también es cercano para ti. Fui a Chile para un matrimonio y me quedé en la embajada de el Perú en Chile, porque mi mamá era amiga de la esposa del embajador. Y 2 noches. Y la primera noche que nos sentamos a comer, llegó este señor que también estaba invitado, que era Sagasti. Y contó que estaba con Julio Guzmán y que, ¿no? O sea, esto hace como, no sé, pues 2 años, 3 años, ya no sé cuándo ha sido que Alan estaba ahí metido, ¿no? Y me hizo gracia porque hoy día que lo veía como una figura que algunas personas quieren asociar a la izquierda, porque bueno, desde la ultraderecha del centro está en la izquierda, este, em, me acordé de la situación en la que lo conocí yo, en esta casa gigantesca, en una mesa como súper elegante, todo, y era como cualquier verdadero izquierdista que nos hubiera visto ahí nos expropiaba en el acto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves un poco la situación? Ya entrando un poco más a la calma, supongo. Bueno, mira, no he parado, la verdad, de dar entrevistas ahora en todo el día, sobre todo entrevistas para cadenas extranjeras. Esto creo que es sintomático, ¿no? No he tenido muchos canales de televisión o emisoras radiales del Perú que me hayan llamado para comentar, pero sí muchísimas de países de la región. Y sobre esto que tú decías, es impresionante todo lo que ha pasado en 5 días, ¿no? Es impresionante, es agotador, es dramático, es brutal, ¿no? O sea, y claro, hace unas horas nomás estábamos otra vez puteando a estos cuatreros de la democracia que insistían en no darnos un espacio para una salida como la que finalmente se ha producido, ¿no? Ayer nomás digamos, teníamos la posibilidad de tener una mujer feminista, poeta, como presidenta del Bicentenario, producto además de un presunto consenso, ¿no? Y resulta que no había consenso o simplemente se encargaron de romper el consenso. Entonces, Ujú. digamos, ya que esto pase un día después de eso, 5 días después de la vacancia de Vizcarra, después de las muertes lamentables de estos muchachos a manos de los policías ordenados por Merino y su ministro del Interior, ya, claro, esto es un desahogo, ¿no? Más allá de la evaluación sobre Sagasti, que me dice mucho lo que me has contado, porque evidentemente, claro, ahora, para la DBA en el Perú, Vargas Llosa es casi un comunista, ¿no? Claro. Eh, María entonces, Palacio. claro, por supuesto, ¿no? La señora Marta Chávez debe estar pensando que el señor Sagasti va a tener como primer acto de gobernante comer algún niño por ahí, ¿no? Eh, es brutal, la verdad es que es brutal y, o sea, da cuenta además de una feroz ignorancia de esta gente, pero no solo eso, ¿no? Que sería, digamos, lo menos, ¿no? Da cuenta de un desprecio por la vida. Esta gente eh, desprecia la vida de sus semejantes, desprecia la vida de los que eh, no son como ellos, ¿no? Claro. Es que justo eso que has dicho me parece bien particular, ¿no? Porque sus semejantes, ¿no? Que no son como, que la vida de los que no son como ellos, ¿no? Y eso me parece clave, porque yo muchas veces he tenido esa impresión, o sea, hablando con gente muchas veces de mi edad, que está en situaciones privilegiadas, te das cuenta que hay una gran ignorancia por lo que pasa, ¿no? Es como, se enteran cuando hay estas explosiones, ¿no? O sea, como que ahora hablaba con un amigo y me dice que recién está un poco pegándose a todo este tema político, no le solía prestar mucha atención, y hoy día desolado me dice, sí, estoy más tranquilo, pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Me he dado cuenta que esto no acaba acá. Y le digo, claro que no acaba acá, huevón, no acaba nunca. Le digo, no acaba, no ha empezado acá y no acaba nunca. O Exacto. sea, ¿no? O sea, porque incluso a veces caprichosamente ahora podemos rastrear cierto origen a la elección PPK Keiko, pero en realidad ese es el comienzo de la temporada nomás, no el comienzo de la serie. No, por supuesto, yo creo que ese es un síntoma, ¿no? La enfermedad es mucho más grave. Y yo creo que hay que mirar bastantes años atrás para darnos cuenta dónde empieza todo esto, ¿no?
que tiene que ver también con cómo ha sido la reacción del Estado o cómo ha sido, digamos, el despertar del Estado frente a la pandemia, por ejemplo, ¿no? Que es otro síntoma, y este que termina de situarnos en este escenario lamentable es Mm. un síntoma diferente de la misma enfermedad. La enfermedad la arrastramos hace 30 años, en verdad. Sí. Claro, con algunos hipos, ¿no? El más lejano que yo recuerde, por ejemplo, es, por supuesto el 92, ¿no? El golpe de Estado de Fujimori. Pero el golpe de Estado de Fujimori viene además, ¿no es cierto?, producto de una serie de designios del consenso de Washington que abrieron, ¿no?, la política hacia un sentido común de privilegiar las inversiones privadas a costa de derechos, de Ujú. radicalizar la ausencia del Estado, de empequeñecer las posibilidades de hacer mejor la provisión de derechos fundamentales para los ciudadanos y ciudadanas. O sea, esto no es reciente. Y por supuesto, otra cosa es la absoluta precarización de los partidos políticos, ¿no? O sea, Claro, claro. Eso se destruyó, eso se terminó de destruir ya en los 90 de una manera brutal con toda la corrupción, ¿no? A pesar de que ya digamos, muchos estaban desprovistos de ideología que suele ser, pues, el eje que debería mantenerlos unidos, ¿no? Así como los de Acción Popular todavía tratan de hacernos creer que están todos ahí por algún tipo de fidelidad con Belaunde, ¿no? Que es como, no, por los principios de Belaunde, ¿no? Y tienes ahí a gente totalmente distinta, que todos se arriman a ese palo como si fuese una ideología también. Em, pero eso que dices de, de lo del golpe del 92 me parece interesante, porque yo también venía pensando mucho en las paranoias, ¿no?, que genera en esa DBA más rancia, ¿no? El anterismo, digamos, con lo que ahora esta semana ha empezado a ser denominado como el viejo lesbianismo, ¿no? Este, es loco porque, o sea, muchas de estas cosas que estamos viviendo ahora, o sea, ese golpe de Fujimori generó, o sea, vino en el contexto que tú dices, pero generó, o en todo caso, fue el inicio de un camino, de un desarrollo económico con todos esos problemas, pero que de alguna manera se puede palpar, ¿no? Y que es a la larga el que creo yo que hace que toda esta juventud de clase media más desarrollada que tenemos hoy en día, sea capaz de subir sus estándares de vida, ¿no? O sea, y de llegar al momento en donde dicen, eh, golpe de Estado ni cagando. O sea, no hay forma, no lo toleramos, ¿no? O sea, tal vez personas como tú y como yo, que o sea, consideramos estos vaivenes de la peruanidad como cotidianos, ¿no? O sea, si tú eres peruano, eventualmente te comes una dictadura, eventualmente te comes una crisis económica, ¿no? Pero es como que estas generaciones no se conciben de manera más global, ven lo que pasa en Chile y apenas pasa acá reaccionan, ¿no? Es como que tienen integrado, siento, el activismo político en su día a día, ¿no? Que es algo que está pasando en el mundo, supongo que por las redes sociales. es cierto, es Y, cierto, es cierto. Pero, digamos, no deja de ser una respuesta emotiva, ¿no? O sea, no hay una, claro, no hay un hilo conductor, no hay una ideología que encauce, digamos, esa emoción frente a, a este sometimiento, ¿no? A este desprecio por la vida del que gobierna o desprecio por los derechos, ¿no? claro, Eh, yo pensaba hace poco nomás en cuánto le costó a Chile, por ejemplo, ¿no?, después del golpe, recuperar generaciones que pudieran reaccionar frente a los restos de la dictadura, ¿no? O sea, Chile tiene un par de generaciones perdidas en cuanto a civismo, a reacción ciudadana. Y son estos muchachos, los chilenos ahora, los que salen a protestar por esta instauración masiva, ¿no?, de neoliberalismo, que es el mismo que sufrimos aquí nosotros. Entonces, claro. y nosotros, a nuestra vez, lo que hemos tenido que sufrir es una guerra interna, ese Sendero Luminoso, enfrentado con el Estado peruano, matando campesinos y matando ciudadanos y ciudadanas de este país, y después de eso, al Fujimorismo. O sea, tenemos también nuestras generaciones perdidas. Y estos Claro. muchachos que han vivido eso, ¿no es cierto?,
Te juro, Jaime, que hace un par de días estaba tirado en mi cama, absolutamente escéptico. Dije, no, no hace un par de días, el martes, después del golpe. Esto no va a pasar nada, esto no va a prosperar, en 2 días se calman las calles. Y ¿sabes qué? Estoy orgulloso de que me haya equivocado. O sea, no sabes cuánto me gusta haberme equivocado, ¿no? Eh, claro, Muy emotivo, es muy altísimo, emotivo. es altísimo el costo, Jaime, porque, o sea, que mueran dos muchachos de 20, de 25 años. Todavía hay 14 muchachos que no regresan a sus casas porque están desaparecidos, seguramente torturados por la policía en sus mazmorras, y que haya otro tanto de personas en los hospitales heridas producto de la represión, es un costo altísimo. Pero, repito, qué bacán se siente que me haya equivocado en la evaluación, ¿no? Es Sí, una nueva generación y es una nueva generación que nos emociona y nos dignifica, ¿no? sí, no, pero además o sea, a mí me gusta mucho la reacción de toda esta gente, o sea, sé que no es la primera vez, o sea, tampoco, digamos, olvidemos cómo otras juventudes también han reaccionado en el pasado, no de esta manera, ¿no? Esta juventud creo que está beneficiada por las comunicaciones, ¿no? Y por eso un poco que decíamos, ¿no? Como sus estándares de vida, yo pienso que un joven de clase media peruano, actualmente, culturalmente, o sea, no necesariamente en lo económico y en lo social, pero en lo cultural está mucho más cerca que antes de un joven de clase media de cualquier otra sociedad desarrollada del mundo, ¿no? O sea, yo hace unas semanas no me quejaba, pero digamos, me llamaba la atención cuando se sumaban aquí las personas de manera casi por un tema de moda a la causa de Black Lives Matter, ¿no? Cuando muere George Floyd en Estados Unidos, tú ves que aquí mucha gente también empieza a poner su cuadradito y todo, que no está mal, ¿no? Evidentemente es el apoyo a una causa que es justa, ¿no? Pero lo ves y dices, no, claro, esto hasta qué punto es un discurso de redes y hasta no una moda y hasta qué punto es un entendimiento real del fenómeno. Y yo suelo criticar esas adhesiones por esa superficialidad, ¿no? Pero en este caso es interesante porque ese nivel superficial de contacto con la causa, no necesariamente entender la profundidad, es necesario para que la gente reaccione, ¿no? O en todo caso basta para que la gente reaccione. Y eso es lo que esta juventud lo que tiene a diferencia de las otras, porque yo lo que sé es que cuando yo era más joven y yo salía a marchar, los que salíamos a marchar éramos un poco los que íbamos a los conciertos under. O sea, los que salíamos a marchar eran los que estábamos interesados en ciertas cosas que también no eran tan mainstream y nos enganchábamos con la política porque era algo relativamente alternativo también, ¿no? Ahora ya no es así, o sea, de todas estas juventudes es como que cuando pasa esto, esto es lo que se hace, punto. O sea, cuando hay un tema así en tu país, sales, ¿no? Y salen todos los días y van a parar. He hablado con gente que me decía, quiero ir a marchar mañana, y yo pensaba, ¿y para qué? ¿No? No importa. Y yo digo, bueno, sí, en verdad sí, pues anda, ¿no? O sea, me parece perfecto porque todavía hay ciertas voluntades que tienen que irse encauzando, ¿no? Claro, Pero, por supuesto. y supongo que ahora irán al cambio constitucional. Pero es que yo creo, claro, exacto, exacto, porque sigue la gente movilizada en las calles, ¿no? Y la gente, los muchachos están buscando algo más que reaccionar frente a esta, digamos, esto ha sido bastante más que una respuesta emotiva, ¿no? Aquí, Ujú. digamos, además, ¿no? Lo que ha habido es también un hartazgo personal y colectivo de mucha gente. Claro, tú hablabas de las personas de clase media con con algunos beneficios, digamos, ¿no? Producto de esta terrible desigualdad de la sociedad peruana, pero también han estado en esa marcha congregados aquellos muchachos de las escuelas públicas, de las universidades públicas, que tienen una educación paupérrima, que se han visto enfrentados a una pandemia con un sistema sanitario colapsado, ¿no? Esa gente que no tiene nada que perder, ¿no es cierto? Y que espera tener o recobrar, por lo menos en la teoría, los derechos que le asigna la Constitución, ¿no? Claro. Yo creo que eso es muy importante. Derechos que le asigna la Constitución de modo parcial, además, ¿no es cierto? Entonces, precisamente, eso puede conducir
a la llamada o la necesidad de un nuevo pacto social, ¿no? A través de una asamblea constituyente. Eh, Esperemos, yo hace un ratito nada más, alguien me preguntaba cuál podía ser la salida a la crisis, y tú lo has dicho bien, aquí no hay salida, o sea, esto no ha solucionado el problema, ¿no es cierto? Tenemos todavía un rato más de protestas en las calles, que será coyuntural, pero además el problema de manera estructural no se ha solucionado para nada. Quizá empiece a solucionarse con un nuevo pacto social, con una nueva forma de entender cuáles son las demandas de la gente que tiene menos oportunidades, ¿no? Frente a los que las tienen todas, ¿no? En los últimos 30 años, por eso me refería a los 30 años hacia atrás, lo que ha pasado es que el, digamos, aquello que hace más ricos a los ricos, ¿no es cierto?, se ha afirmado en contra de lo que empobrece más a los pobres. Entonces esa brecha ensanchadísima da lugar a este tipo de fracturas sociales también, ¿no? Claro, pues, mira, hablando justo del tema de la Constitución, que es algo que a mí me llama la atención, a diferencia creo que la de Chile, ¿no? Esta Constitución en el 93 se hizo con una asamblea constituyente que sí tuvo presencia, digamos, de diferentes voces, ¿no? Y influencias ideológicas, ¿no? Que estuvo Henry Peirce, o sea, no es que, digamos, no fue una Constitución que se hizo solamente a dedo desde ese momento, ¿no? Hubo cierta participación. Yo, que la verdad no tengo idea exactamente qué cosa es lo que hace, o sea, yo entiendo que esta Constitución es una Constitución que está tirada a la derecha en el sentido de que no permite que, o sea, concibe, como tú decías, las empresas desde lo privado y no con intervención estatal, y tiene algunas otras medidas de ese tipo, pero ¿qué, o sea, más allá de lo simbólico, qué constituiría un cambio, valga la redundancia, de constitución ahora, ¿no? O sea, porque se habla de cambiar el capítulo económico, pero tienes mucha gente que también está inconforme con la situación, pero que no necesariamente iría a cambiar el capítulo económico. Luego, ¿qué cosa encierra específicamente el capítulo económico que podría alterar nuestra realidad de manera significativa, ¿no? Esas son las cosas que me llaman la atención porque sí me parece que es importante también ir definiendo ¿en qué momento esta marcha que ha sido de rechazo y no de propuesta empieza a convertirse en una marcha de propuesta, ¿no? O sea, como cuando el movimiento de los indignados en España empezó a tomar forma y terminó siendo Podemos, ¿no? Claro. Entonces, y ya, pero ya Podemos tiene una agenda, que no necesariamente es exactamente la agenda de todos los indignados. Ellos lograron emerger de ahí, ¿no? Entonces, eventualmente acá algo así va a tener que pasar, ¿no? O sea, estos movimientos van a tener que agarrar algún tipo de liderazgo, alguna representación que les permita plasmar esa inconformidad en soluciones posibles. Y supongo que es lo de la Constitución, pero igual me resulta todavía un tanto abstracto, por ignorancia más que nada, ¿no? Pero no sé cómo lo ves tú. Mira, me encantaría que suceda lo que dices. Efectivamente, este desborde popular debería estar encauzado en una, eh, no sé si llamarla ideología, ¿ya? Pero digamos, a ver, debería haber por lo menos un hilo conductor que agrupe las voces que ahora podemos entender han salido a las calles en busca de asegurar dignidad, ¿no? Asegurarse derechos. Y partamos justamente de esa base, ¿no? Aquí el asunto es bastante claro según yo lo veo. Es decir, la Constitución está mucho más del lado de los derechos de algunas personas y mucho más alejada de los derechos de las grandes mayorías. Es decir, la idea de acortar la participación del Estado en todos los ámbitos de la vida pública supone también, de alguna manera, difuminar derechos para las grandes mayorías. La posibilidad, por ejemplo, entre otras cosas, de eh, asegurar libertad para la conformación de universidades empresa supone una degradación de la educación superior pública. La educación superior pública o la educación pública en general debería ser de calidad y gratuita. No lo es precisamente porque tiene que competir con estas empresas que básicamente, con estas universidades empresas que lo que hacen es, digamos, proveer, digamos, antieducación, ¿no? Eh, entonces creo que hay una mirada desde esta constitución
que está hecha ciertamente, ¿no? Que es producto de una asamblea constituyente, digamos, bastante, con fuerzas bastante desiguales, recordemos también, ¿no es cierto? Pero que obedece a un momento determinado en la historia de la región. Estamos hablando de los años 90, estamos hablando precisamente de lo que decía hace un rato del consenso de Washington y las órdenes del Banco Mundial, ¿no es cierto? Que han terminado de diseñar las constituciones de la región en torno a esos intereses privados. Bueno, hemos visto cómo la pandemia ha terminado por evidenciar que esos intereses privados han estado absolutamente protegidos por estas constituciones, ¿no? Los intereses colectivos, los sistemas de provisión de sanidad, los sistemas educativos, la administración de justicia, Jaime, ha estado absolutamente lejos de los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables de nuestros países. No solamente hablo del Perú, sino de todos los países de la región. Yo creo que hay nuevos vientos que pueden empezar a cambiar las cosas. Esta reacción de la juventud me parece fundamental para eso. Evidentemente será responsabilidad de nosotros, de quienes estamos de alguna manera involucrados en proyectos políticos, encauzar esas manifestaciones, encauzar ese entusiasmo, hablar con la gente, no en el sentido de bajar línea, ¿no? Porque o sea, aquí no se trata de decir yo sé lo que tienes que hacer o yo sé por quién tienes que salir a marchar, sino generar consensos, ¿no? Romper sentidos comunes también, porque aquí, como en muchos países de la región, se ha instalado el sentido común de que la inversión privada, por ejemplo, ¿no? Debe protegerse a costa de los derechos de la gente. Claro. Ese es otro problema, por ejemplo, ¿no es cierto? La ausencia absoluta en nuestras constituciones, en la constitución peruana particularmente, de la protección medioambiental, de la propiedad colectiva de las comunidades, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ese prurito de la necesidad de la inversión privada para el desarrollo. Otro tema, ¿no es cierto?, del que podemos hablar larguísimo. O sea, ¿qué entendemos por desarrollo nosotros y qué Claro. entienden por desarrollo en las comunidades campesinas o en las comunidades amazónicas, ¿no? Entonces, Mm. hay muchísimo que recomponer, por eso hablaba de un nuevo pacto social que no es otra cosa que eh, digamos, ese contrato que hacen los gobernantes con el pueblo, ¿no? Claro. Sí, sí, puede ser que sea un camino interesante. Mira, ahora que decías eso de cómo se concibe el desarrollo, dos cosas que fui notando, por ejemplo, en chats, ¿no? De amigos más tirados hacia la derecha y privilegiados, y también con tíos y gente de más o menos 60, 70 años, una generación bien antero Flores, digamos, una gente bien, bien de ahí. Es claro, ¿no? Cómo se concibe no solamente a los demás peruanos, sino cómo se entiende el avanzar del Perú, ¿no? Porque he visto ayer, durante los minutos en los que se pensó que Rocío Silva Santisteban podía ser presidenta, ojo, a mí tampoco es que me guste mucho, no comparto casi ninguna de sus posturas, pero yo lo que digo es, bueno, primero, que no sea o sea, que la persona no sea un delincuente, Claro. ¿no? Y después vemos más o menos cómo lo va a hacer, con quién está rodeado, y empezamos a evaluar, y, ya, Claro. y a partir de ahí empezamos, digamos, con el ejercicio político usual, no usual, no, normal, digamos, ¿no? O sea, el que debiera ser normal. Y entonces, pero en esos chats y en estos grupos, durante esos minutos en los que ella posiblemente iba a ser presidenta, yo he visto una indignación, un espanto y unas reacciones viscerales que, o sea, que por ejemplo, que si Alan García mañana revive y decide postularse por tercera vez, no serían iguales, o sea, sería como, uy, bueno, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos no es la izquierda, El mal ¿no? menor. O sea, claro, el mal menor, ¿no? Entonces es muy loco porque cómo por lo que tú decías, ¿no? La economía por encima de los derechos de la gente o la inversión privada, ¿no? Más que la economía. Y entonces, es gracioso, pues, porque cuando empiezas a discutir con esas personas, yo ya venía pensando hace poco, ¿no? Mira, antes de enfrascarme en una de estas discusiones, quisiera preguntar nada más, ¿no? O sea, ¿qué te parece más importante, la economía o la democracia? Entonces ya me dices que la economía, ya no gasto mi tiempo, ¿me entiendes? Porque si tú me dices, no, primero la economía, después la democracia, bueno, ya, pues Por ya. supuesto. Yo he visto algunos chats que daban cuenta de una cita que hizo Rocío de Proudhon, de Ujú. un filósofo francés que hablaba sobre la propiedad privada. Y claro, eran chats de espanto, era poco menos
que el cuco, Rocío era de pronto el demonio en persona, por haber citado a este filósofo francés que no es ni siquiera un filósofo marxista, ¿no? Claro. Sino que habla desde el conocimiento y además desde la prioridad que deben tener, obviamente, ¿no? Derechos fundamentales de las personas respecto de las formas de entender la propiedad. Eso es lo que... Pero claro, hay una tergiversación permanente de cada cosa que se dice desde algún recodo progresista, y eso tiene que ver con lo que yo te estaba diciendo hace un rato, o sea, la instalación de sentidos comunes, pues, porque además Ujú. hay una maquinaria de difusión de estas ideas que se va instalando pues en el imaginario colectivo, ¿no? O sea, para la gente yo te aseguro que sales a la calle y preguntas, ¿y qué, cuál es qué nos va a traer más desarrollo a los peruanos? La inversión privada, porque así es, porque eso nos lo han repetido desde hace tantos años que se ha quedado como realmente esa es la panacea, no hay más, Claro. ¿no? Que nadie niega que lo vaya, que No, evidentemente es capaz de traer desarrollo, la ¿no? Pero no inversión, es la única fuente, claro. por supuesto, pues, puestos de trabajo y demás, evidentemente, pero te voy a poner un ejemplo nada más que atañe además a mi chamba de procurador, lo que hice en algún momento y lo que sí, sigo un poco haciendo después desde el derecho, examinando, digamos, la normativa. Cada vez más, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que los delitos de corrupción más frecuentes tienen que ver con la participación de empresas privadas. Empresas privadas coludidas o empresarios privados coludidos con funcionarios públicos, de alto nivel generalmente. ¿Eso nos dice algo? Sí, nos dice algo, que hay que estos delitos, que antes no fueron, en la época de Fujimori eran el delito era el peculado, que era la mala administración de fondos a caudales públicos. Ujú. Ahora es la colusión. O sea, hay Claro. participación de privados cada vez más. ¿Qué quiere decir esto? O sea, definitivamente que lo que tienes que hacer es, pues, cercar, ¿no? Poner más control, enfocar los reflectores en esos contratos públicos. ¿Y qué se ha hecho? Se ha hecho lo contrario, Jaime. O sea, se ha hecho exactamente lo... Porque los empresarios dicen siempre, no, la tramitología, ¿no? La tramitología no nos deja avanzar, no nos deja hacer empresa en el Perú, ¿no? Aquí un empresario tiene que pasar por no sé cuántos filtros. Mentira, Jaime. Mentira. Esos filtros, esos controles evitan este tipo de corrupción. Claro. Pero claro, otra vez, ese bendito o maldito sentido común que se ha instalado en los funcionarios también y que se queda también en el imaginario colectivo de los ciudadanos, ¿no? Claro, claro, sí, pues, y además es como de alguna manera los encierra pues en solamente esa postura, ¿no? Hoy oí una frase que me pareció asombrosa de un señor de como 70 y algo años, empresario, metido, ha trabajado, ha tenido cargos públicos, ha trabajado directo con la gente, o sea, es una persona que si lo pones junto a unos fachos, no es que sea particularmente un facho, o sea, sí tiene cierta sensibilidad, pero tiene pues muy instaladas estas cosas y me decía, me encantó, ¿eh? Porque mira, es bien representativa. Me dijo, mira, yo no estoy tan a la derecha como los que están bien a la derecha, ¿ya? Pero tampoco estoy tan a la izquierda como para acercarme al centro. ¿No? Porque el centro se convierte inmediatamente en la izquierda, ¿no? Porque si vas en esa dirección, es que te estás yendo a la izquierda, ¿no? Y además también me sorprendía esa visión que hay de que no se entiende, o sea, el ejercicio de la política acá está tan amarrado con el ejercicio de la corrupción y con la tranza con la empresa privada, que, por ejemplo, es la única forma que se concibe, ¿no? Siempre te dicen, no, es que si no es así, no funciona, no se hacen las cosas, ¿no? Y tanto es así que el hecho de que aparezca una persona de izquierda, o sea, la izquierda es una opción como cualquiera, ¿no? O sea, que tú puedes como estar de acuerdo, no de acuerdo, puedes pensar que yo particularmente, por ejemplo, pienso que según los contextos, según las situaciones, según el país, hay medidas que son mejores de izquierda, hay medidas que son mejores de derecha. Vas viendo, pues no tienes por qué casarte necesariamente con una cosa, ¿no? Pero veo mucha gente que, claro, que concibe la política como la eliminación del adversario, ¿no? Pasa también en la izquierda, pero en la derecha acá es enfermante. O sea, es como que ven que una persona es de izquierda, no, entonces esa persona no debería estar. Entonces es como, ok, entonces tu estado ideal, ¿no? O sea, tu congreso ideal no tiene izquierdistas.
Claro, No, no, claro. ¿no? Te dicen, no, no, pues por supuesto, porque izquierda es retraso, o sea, no, no se asocia a nada de lo positivo que pueda venir por ahí, ¿no? O sea, la derecha siempre se mide en base como a todas sus posibilidades y la izquierda en base a sus peores perversiones, Exacto, exacto. ¿no? Pero si te das cuenta, y esto habría que decirlo de la manera más intensa posible, lo que ha pasado ahora, en este último tiempo, desde Kuczynski, pasando por Vizcarra y por supuesto Merino y su gabinete de viejos lesbianos, Ujú. pues es la representación más, no sé, pues, evidente de una derecha cavernaria, pero de una derecha finalmente en el país, ¿no? O sea, estos Claro, problemas no provienen precisamente de las fuerzas progresistas, provienen de claro. una derecha mercantilista, sí, una derecha distinta, por ejemplo, a la de los liberales peruanos que tienen, digamos, algún respeto por los derechos humanos o respeto, digamos, por los derechos humanos. Estos no, ¿no? Esta es, Claro. esta, esta es la representación más vívida de la derecha peruana, ¿no? Claro, en realidad es un conservadurismo duro que ha encontrado un lugar en la derecha para manejarse desde ahí, ¿no? O sea, es una derecha, pero te das cuenta que cuando se les empieza a arrinconar, prima más el conservadurismo que la ideología política, ¿no? O sea, mira, te pongo un ejemplo claro. Me acuerdo hace un tiempo cuando Alan García se suicidó, en el programa de esta cosa presentable que es Rey con Barba, que yo sé que no se debe ver, y la verdad normalmente no lo veo, pero a veces cuando pasan cosas como la de hoy, ya me gana el morbo, porque ya quiero ver qué discurso de ciencia ficción me van a sacar para darle la vuelta a esta narrativa, ¿no? Entonces a veces me meto porque, ya pues, ¿no? Y cuando se suicidó Alan, me acuerdo que Rafael Rey, que es del Opus Dei, es una persona muy religiosa, es pariente lejano de mi familia y conozco a varias personas a su alrededor, no los conozco cercanamente, pero los ubico y son pues muy religiosos, ¿no? Muy conservadores. Eh, Él hablaba de una medium, una mujer que era una medium de no sé qué país, que ella tenía, él dice, ¿no? Y ella tiene contacto con los muertos. Y entonces ella ha dicho, esto se puede buscar en YouTube, ella me ha dicho, yo le pregunté, ¿no? Siempre el suicidio es un pecado mortal, porque según el catolicismo lo es, ¿no? Y que y la medium me dijo, no, cuando te lleva al suicidio una persecución inclemente que no te deja alternativa, ahí no es un pecado mortal. Entonces, Rafael Rey estaba discutiendo, en todo caso estaba tratando ahí en televisión, de conciliar para consigo mismo su catolicismo con su afinidad por Alan García para tratar de entender dentro de su catolicismo cómo es que Alan no estaría en el infierno, ¿no? Según su código. Y es lo Pero, caso porque se rompía una de sus estructuras más básicas, que es su religiosidad, para encontrar esta otra justificación. No me hace pensar mucho en cómo se manejan los conservadores aquí, que, o sea, hoy día, fíjate, los que han votado en contra de la mesa de Sagasti, la mayoría han sido los de Antauro y los fujimoristas. O sí, sea, sí, y precisamente los que toda la vida se jactan de ser enemigos acérrimos el uno del otro y además este discurso de la derecha de ahorita nos vamos a convertir en Chile, que si le damos campo a la izquierda nos van a convertir en Chile, que si le damos campo a la izquierda va a venir un radical, que si le damos campo a la izquierda vamos a tener inestabilidad. Y todas esas huevas han pasado con administraciones o con movidas de derecha, de ¿no? O derecha. sea, claro, o sea, al final, si es que hemos estado en una situación cercana a la de Chile, ha sido por esto de Merino. Ahí que tiene que ver la izquierda, nada, ¿no? O sea, claro, sí, sí, o sea, todos esos fenómenos, todos esos miedos, o sea, a la semana pasada estos mismos huevones han estado a punto de indultar a Antauro, no sé qué tan Sí, claro. cerca haya estado de ser real, pero en todo caso estaba ahí el intento, ¿no? Es O otro sea, asunto, ¿sí? ¿Verdad? Que me parece súper interesante de analizar, porque claro, de un lado nosotros hablamos del antagonismo, de las derechas e izquierdas, de las ideologías que pueden permear a las masas o incluso a los muchachos que salen a protestar, pero en verdad lo que ha habido del otro lado, es decir, lo que ha sostenido a estos 150 sátrapas del Congreso que votaron por la vacancia, no es precisamente
muy ideológico que digamos en el sentido político, ¿no? Lo que ha habido allí es una cantidad importante seguramente de organizaciones criminales, algunas confluyendo en intereses ocasionalmente, ¿no? Pues me refiero básicamente, por ejemplo, a los dueños de las empresas privadas, de las universidades empresas, ¿no? Para tratar de tirarse la ley universitaria. Me refiero, claro, a la cantidad de sujetos que estaban detrás, que no aparecían públicamente, que no están en los escaños en el Congreso, pero que los sostienen y que seguramente eran y son tan poderosos que los mantuvieron tratando de reservarse el poder, de preservar el poder hasta hace unas horas. O sea, Claro, tenía gente afuera, ¿no es cierto? Algún amigo me dijo, claro, es la muerte simbólica frente a la muerte real, ¿no? Porque seguramente estos sujetos estaban amenazados de muerte por estos desgraciados que los habían aupado al poder, ¿no? Como estos a su claro. vez auparon a Merino. Entonces, claro, es brutal porque ahí tienes, en verdad, a un grupo lumpen, o sea, sin ideología, eh, su ideología es el lumpen, nada más que el lumpen, ¿no? O sea, o sea, cuatreros de la política, ¿no? Son como, yo lo llamo como, son como mutaciones, o sea, es como, son como mutaciones posteriores al fujimorismo, o sea, es como cuando, eh, cuando tienes, no sé, o sea, ponte, es como que a mí una vez me pasó, por ejemplo, que me salió una verruga, y me salió una verruga grande en el pie. Y después me salieron un par más chiquitas como esparcidas por ahí. Y cuando fui al médico, el médico me dijo, no, solo hay que matar la grande. Es como si fuese un vampiro. Claro, Mataron, y una vez que mataron esa verruga grande, las otras se desaparecieron solas, ¿no? Y yo pienso, es como si esa gran verruga fuese el fujimorismo, y esas otras son así, Podemos Perú, Solidaridad Nacional, por ejemplo, que son otras yo, manifestaciones del yo mismo creo mal social, ¿no? estás dando en el clavo, creo yo. Mira, a propósito de la teoría, digamos, del combate a la corrupción, yo siempre trato de hacer un paralelo entre lo que fue el Fujimorismo como organización criminal que asaltó el Estado y nos trajo, digamos, todo lo que hubo después todo lo que descubrimos después de caído el gobierno de Fujimori, y lo que ha venido después, ¿no? En los años posteriores a García, ¿no? Descubriendo lo que había pasado con García en su segundo gobierno y lo que hicieron los demás, con Odebrecht, por ejemplo, con los cuellos blancos. Cuando pasó lo del Fujimorismo estaba claro que era una sola organización criminal capturando el Estado desde adentro. Lo que Ujú. tenemos hoy día son núcleos segmentados de corrupción diferentes, organizaciones criminales diversas. Los cuellos blancos no son precisamente el Fujimorismo, que es otra organización criminal. No son el APRA constituida para favorecer las tropelías de García. No son la organización que capturó la municipalidad en años anteriores. No son, pero todos, ¿no es cierto?, confluyen en algún momento. Todos en algún momento necesitan los espacios de decisión de políticas públicas. Entonces allí van al Congreso, allí van a los ministerios, ¿no es cierto? Esas verrugas, precisamente, son mucho más difíciles de combatir porque no tienen un centro. Antes, Fujimori, y nos tomó, yo participé, no sé si sabes, yo fui abogado todavía joven en ese momento de la Procuraduría Doc Fujimori Montesinos. Y Ah, claro, no sabía. la estrategia fue, vamos a pegarle a la cúpula, porque es una cúpula claramente bicéfala, está Fujimori Montesinos, y una vez que se derrumba eso, se derrumba todo. Y efectivamente así fue. Ahora, es mucho más difícil de combatir esta corrupción, es mucho más difícil, es mucho más sofisticada, eh, no por sus miembros, ¿ah? Sino por la delicadeza de cómo se han venido urdiendo una serie de, este, de Claro, situaciones y de es, enlaces, ¿no? es como si la otra hubiese sido una organización criminal, digamos, comparable a una empresa grande, y estos son, pues, emprendedores, ¿no? Porque son sofisticados, o sea, es más sofisticado el problema por el hecho de que son varios, ¿no? Y que sus motivaciones son diversas, ¿no? Pero en realidad, ahora mientras decías otras organizaciones criminales, pensaba que me hacía gracia, el otro día estaba leyendo el sociólogo Félix Reategui, y él decía, haciendo una pequeña observación graciosa en Facebook, pero que me llamó la atención, y él decía, sin ningún afán de defender a Montesinos, porque todos sabemos lo despreciable que es, ¿no? Decía,
pero es un poco una falta de respeto que a estos les digan que están haciendo movidas montesinistas, ¿no? Porque Montesinos por lo menos se da el trabajo de planear bien sus cosas. O sea, muchas de estas cosas son así como al guerrazo, ¿no? Unos pequeños ensayos de eso, Sí. ¿no? Pero digamos, es mucho más complejo el combate por varias razones. Primero, porque son varias, no tienes a dónde mirar, dónde dirigir tu artillería. Segundo, hablo desde del combate desde el Estado, ¿no? Ujú. Segundo, porque los espacios donde se presenta esa corrupción están absolutamente a merced de estos aventureros de la política peruana. O sea, esta Claro. gente que lamentablemente seguimos eligiendo, porque recordemos que este Congreso lo elegimos hace apenas unos meses, ¿no es cierto? Claro. Esta gente que seguimos eligiendo están a la búsqueda de esos espacios que están ofrecidos a todos. O sea, Claro. si estos van, volverán otros al mismo espacio y pasará lo mismo una y otra vez, ¿no? Entonces, eso es sumamente, eh, digamos, difícil de combatir y es también lo que nos deja el Fujimorismo como herencia, ¿no es cierto? Esos espacios de corrupción, si bien el Fujimorismo como la organización criminal que asaltó el Estado en los 90 desapareció, ¿no es cierto? Dejó estos espacios, ¿no?, contaminados para que allí vengan a ser las tropelías los que vinieron después, ¿no? Claro, claro, que además también responde mucho a la desatención de otras, o sea, de otros grupos de gente que de repente podrían hacer mejores trabajos, ¿no? Que de repente en los últimos años han habido como más personas jóvenes con voluntad que se meten al Estado tratando de hacer algunas cosas, pero, o sea, durante mucho tiempo ha habido como pues o sea, la presidencia era casi como una especie de virreinato, ¿no? O sea, la presidencia era como una persona que, no voy a decir el empresariado, pero de alguna manera el poder tenía ahí según le conveniera, ¿no? Porque evidentemente ni en los 90 Fujimori era el mejor, el más presidenciable, ni lo era Toledo tampoco, ¿no? Ni nunca lo fue Alan García. O sea, definitivamente el Perú debería poder generar, o ha generado, estoy seguro, personas más capaces, pero que no ven ni se conectan con la política por diferentes motivos, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, porque ahí te embarras, sí o sí, que a veces es algo que a mí me cuesta contradecir, ¿no? Siento que a veces pasa que si te metes, es muy difícil que en algún momento no tengas que hacer concesiones, ¿no? Sí. Para con tus principios. O sea, yo he visto, por ejemplo, tú has, más allá de esa Procuraduría ad hoc, que me parece muy interesante, no lo conocía. Me acuerdo cuando eras procurador de Humala, me acuerdo cuando fuiste a la casa de Curi, creo que era en Chaclacay o no me acuerdo en dónde, que, ¿no? El Lurín, ¿no? Me acuerdo que fue como, o sea, lo vi en la tele, me acuerdo que fue todo un tema porque esa procuraduría que asumiste tenía, digamos, este rol relativo, no mediático, pero como que había como un énfasis en que se notara que se estaba persiguiendo a estas personas que no se les había perseguido, ¿no? Yo tuve esa impresión, por lo menos. Eh, entonces, es como, pero luego te vi que tuviste esta pequeña aventura de tentar el Congreso con Juntos por el Perú, ¿no? Que no llegó a darse. Pero una vez, si se hubiera dado, si tú estuvieras en el Congreso, que era este Congreso, ¿no? Sí. Si tú hubieras estado en este Congreso, sí, pues te vas a tener que hallar transando, supongo, y en algunos momentos cediendo sobre cosas y ahí tirando almuercito, pues con quien en otras situaciones no hubieses podido ni ver, ¿no? O sea, entiendo que es el ejercicio natural de la política, pero también ahí ya pues tu propia moral y tus principios No, tendrán que ir así, ya y afloja, ¿no? no sabes cómo celebro no haber entrado al Congreso, a este Congreso. O sea, no sabes cómo me place no conformar este Congreso que, dicho sea de paso, yo decía del anterior, que era probablemente el peor Congreso del que yo había tenido registro. Este lo superó ampliamente, ¿no? Y la verdad es que, claro, me pones en esa situación y yo te tendría que decir que, claro, ¿cuántas veces tendría que haberme peleado adentro del Congreso y seguramente afuera también, con esta gente que me queda clarísimo, ¿no? Lo que te decía hace un rato, estos sujetos que han votado sin ninguna razón, digamos, una interpretación arbitraria de la Constitución por la vacancia de Vizcarra para generar esta crisis que nos ha llevado a este drama, ¿no es cierto?
no son los principales responsables. O sea, hay gente detrás. O sea, me queda clarísimo. En este momento, estos sujetos están teniendo que responderle a eso, ¿no? A esos que les digo, bueno, ¿cómo no resistieron, no? Entonces, claro, de verdad, descubrirlo desde adentro, y yo creo que hay en este momento, en este Congreso, hay algunos parlamentarios absolutamente, digamos, distintos de aquellos, ¿no? Que yo no sé cómo hacen para convivir con esta gente, ¿no? O sea, Claro. la Bueno, verdad es hay algunos que siento que están adoptando cierto nivel de lucha, ¿no? O sea, yo conozco, por ejemplo, a Daniel Olivares, que trabajé con él hace años y bueno, es un año más que yo en el colegio, que pero lo conozco desde hace muchos años y yo confío muchísimo en él, ¿no? O sea, no opinamos lo mismo en algunas cosas, pero eso es lo de menos, ¿no? O sea, pero yo veo y digo, bueno, yo sé que él es una persona honesta, ¿no? Que está trabajando, que le mete ganas, que además si no fuera congresista probablemente estaría haciendo exactamente lo mismo que ha estado haciendo estos días, ¿no? O sea, un tipo que siempre ha estado peleando por eso. O sea, justo esto un poco los morados han representado ese espacio, ¿no? Y algunas otras personas aquí y allá, no digo que no, no, pero luego otros también. la misma Rocío Silva, Mirta Vázquez, ¿no? Del Frente Amplio, que además se separaron del absurdo dictado de Arana, que con esto ha acabado la tumba del Frente Amplio. Eh, pero Por digamos, fin. Rocío Silva Santisteban y Mirta Vázquez, dos mujeres valiosas además de este Congreso, ¿no? Claro, cómo hacen estas personas decentes para convivir, ¿no? Con la señora Chávez, ¿no? Hoy día la hemos escuchado, además de gañitarse, gritando las estupideces que siempre grita, pero digamos en el contexto de una tragedia nacional, ¿no? O Claro, sea, claro. esta gente vive realmente de espaldas a todo, de espaldas a la realidad, ¿no? O sea, por eso es que yo digo, ¿qué los hace mantenerse en esa posición? No digo de Marta Chávez es simplemente un orate, ¿no? Pero los La, demás, la burbuja, Willax, alucina. O sea, eh, mira, así como a todos nuestras cámaras de eco nos secuestran, ¿no? En cierto nivel, y uno tiene, mira, por ejemplo, yo tengo por misión en mis redes, leo a un par em, hay un pata que se llama Silvio Rendón y que tiene una página que se llama Gran Combo Club, ¿no? Que Silvio es un tipo, Rencor, ¿perdón? Silvio Rencor le dicen. Ah, sí, sí, pero es un tipo inteligente, ¿no? Y entonces a mí me gusta, tiene posturas bien estructuradas con las que, mira, creo que jamás estoy de acuerdo, por ahí en algunas cositas con algunas, pero bueno, pero cuando alguien me habla y me dice, por ejemplo, no, es que Vizcarra es de izquierda, y él le diría, yo te voy a mostrar lo que piensa la izquierda de Vizcarra, ¿me entiendes? O sigo algunos otros comentaristas y veo, pues, por ejemplo, cómo ven a Rocío Silva Santisteban y todo eso, te das cuenta, pues, o sea, para romper un poco con esa burbuja, ¿no? Porque yo también abro mis redes sociales y todo, pues, es una mezcla de comedia con causas liberales y todo está maravilloso, ¿no? Entonces, yo supongo que a esas mismas personas, por un tema de edad y por ideología, se han ido arrinconando también hacia esas burbujas y esas burbujas le están dando pues lo suficiente como para mantenerse ahí, porque si no yo no me explico cómo, mira, dos cosas puntuales. Antero Flores Arauz dice en la entrevista el otro día, hay algo que les molesta y quisiera saber qué cosa es, ¿no? Porque, por último, yo sé que él también trata de ser como gracioso, ¿no? Y queda más como huevón, pero en todo caso lo trata, pues, digamos, de ponerse en ese lugar de soy el ingenuo, el charachero, no sé, ¿no? Pero entonces Viejito creo que bandido. también, sí, 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 y un poco por eso también lo hace, ¿no? De ponerse en ese lugar, y decir eso. Pero no puede ser que no, porque por último sal y vi que están engañados, pues, ¿me entiendes? Por último sal y vi que están equivocados, ¿no? Pero no es como, no sé, no entiendo, o sea, el tipo dice como, no, o sea, no lo puede concebir, ¿no? Por ejemplo, Aldo Mariatti dice constantemente, no entiendo cómo la gente defiende a Vizcarra con Vizcarra haciendo esto y esto, y es como, no entiendes, huevón, que la gente no defiende a Vizcarra, la gente te odia a ti. O sea, no es que lo defienden a él, él está en contra de ti y entonces estamos con él. El enemigo, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, precisamente siendo tan poca cosa Vizcarra, es suficiente, basta para encauzar estas, Sí, estas, estas sí, rabias, ¿no? es impresionante, ¿no? Porque uno de los presidentes más anodinos, ¿no? Que nos ha tocado sufrir,
porque creo que puta, hace muchísimo tiempo que solo sufrimos gobernantes, no nos ha tocado disfrutar a ninguno. Ninguno. Bueno, yo te Este, diría que en ciertas circunstancias yo he disfrutado de Toledo porque me hace reír mucho, pero sí, seguro que sí. sí es verdad lo que dice, sí es verdad lo que dice. Si te hubiera invitado a un ágape, seguramente más, pero ni siquiera eso, seguro. No, Este, pero el asunto es que este presidente anodino, completamente inexpresivo, ni siquiera es un buen comunicador, ¿no? no, Termina pero con una aprobación casi histórica, Jaime, ¿no? O sea, que le ha servido incluso, y yo creo que este sí es un error enorme que ha tenido Vizcarra en su gobierno desde que asumió la presidencia, que pensó que este sostén que le daba su popularidad lo exoneraba de configurar un buen gabinete político que lo sostuviera discursivamente en términos de vocerías, de respaldo de las políticas públicas, de respaldo las formas de afrontar la crisis. No tuvo bancada en el Parlamento. O sea, claro, sí. el presidente más anodino es a la vez el presidente más solitario y sin embargo ha mantenido un nivel de popularidad importante, ¿no? Pero es que precisamente por eso, pues. Porque es, mira, yo lo comparo, o sea, mira, yo soy hincha del Real Madrid, ¿ya? Y yo viví varios años en Barcelona. Y justo estuve en el 2010 cuando el Barça ganó todo, ¿no? Y fueron los años en los que Messi empezó como a dispararse como figura. Y yo conseguí un trabajo en el Camp Nou, iba al Camp Nou y trabajaba ahí y veía Man, los partidos gratis de. qué maravilla. ¿Te has leído a Cassiari, no? Lo he leído, claro, la crónica del perro, es buenísimo. Y, Exacto. y bueno, yo iba al estadio y como unos 10 partidos más o menos del Barça de Champions, todo he visto en el estadio Qué maravilla. y veía la afición o sea, cómo la gente se desvivía por Messi, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, yo no sufría, pues, porque igual era un espectáculo, ¿no? Increíble. Y yo siendo hincha del Real Madrid, tenía pues por goleador a Cristiano Ronaldo, ¿no? Y Cristiano Ronaldo es un tipo que, claro, es pesado, es antipático, tiene todas estas características, ¿no? Que hacen que la gente lo rechace a pesar de ser un jugador extraordinario. Y por el otro lado, Messi es como un tipo poco expresivo, entonces es como una especie de lienzo en blanco, ¿no? Que le permite al hincha proyectar sus ideales y sus fantasías sobre él. Entonces la gente ve a Messi como una especie de ser como de luz, ¿no? Y luego a veces te enteras, y obviamente pues es como cualquier futbolista, ¿no? Y tiene sus cosas y también tiene sus pendejadas y su ego y todo eso. Cristiano Ronaldo está lleno de características, está copado, entonces tú lo ves, no hay lugar para la fantasía, ¿no? Es más como lo que serían los otros presidentes que hemos tenido, tan pintorescos y llenos de cosas que no hay. Pero Vizcarra es una nada, pues. Es como es una nada, la gente dice, bueno, esa nada pelea con Alan, supongo que no le gustará la corrupción. Supongo que será, ¿no? Y Claro. se le atribuyen esas características, ¿no? Precisamente creo que por ser tan así anodino, ¿no? O sea, y él, yo no sé si es virtud o suerte o simple oportunismo, pero en cierto grado sí ha sabido surfear, pues eso, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, creo que la está recontra cagando con esa nota enérgica con la que ha salido, tratando de volver, ¿no? Porque es como, Sí. bueno, te ha sido como 80%. Tu carrera política de acá en adelante es básicamente lo que tú quieras que sea. O sea, puedes postular, dicen que va con Somos Perú, ¿no? Este, Pau, dice, ¿no? El mismo perdón, Álvaro Pau. no, claro, pues, y bueno, y si lo hace, va a entrar, yo no haría, o sea, supongo que lo hará por la inmunidad, pero si yo fuera él, me aguantaría pues 5 añitos más, armo mi esto y vienes y eres presidente. Sería un terrible error que aceptara ahí en alguna lista parlamentaria, ¿no? O sea, sería prácticamente darle la razón a sus críticos más feroces en el sentido de que está buscando la impunidad, ¿no? Ujú. Ahora, es probable que termine siendo eso y precisamente por buscar la impunidad, ¿no? Lo cual, mira, no sé si sería tan malo porque ya creo que es un ídolo de barro que si ya no Sí. nos es necesario, está bueno dejarlo morir. O sea, bueno, simbólicamente, ¿no? Me refiero a que Vizcarra ya, o sea, por ejemplo, hoy día también hablaba con un tío que me decía, mira, porque Vizcarra es esto y esto, y le digo, pero ¿por qué estamos hablando de Vizcarra? O sea,
Y Vizcarra no está en el poder, ya lo sacaron, y si mañana lo meten preso y la cosa sigue así, nadie va a llorar por él. O Claro, sea, claro. ¿no? Pero existe esta mirada desde la derecha de que Vizcarra es todas estas cosas, porque como ellos no pueden ver amenazados su status quo, no entienden por qué se les cuestiona, no entienden de verdad este rechazo a lo que ellos creen que es la única forma de hacer política, tienen que depositarlo también en este mismo lienzo en blanco, ¿no? Así como la gente lo ve como un luchador de la justicia, los otros lo ven pues como su antagonista, ¿no? Porque para que lo hayan comparado con Fujimori, le hayan llamado chavista, se inventaban que se quería quedar y el tipo decía, me quiero ir antes. O sea, el nivel, ¿no? La distancia que había entre la fantasía sobre él y la realidad en los dos lados es monumental, ¿no? O sea, y te das cuenta de representa esa falta de liderazgo, o sea, es como que ya, tú lo haces, ya, listo. Es como el 9, ¿no? O sea, es como que ya la Padula quiere jugar en la selección y ya no tenemos ningún problema con ni siquiera hable castellano. ¿Eres peruano? Sí. ¿Quieres ser peruano? Sí. ¿Vas a meter goles? Sí, bienvenido. Te damos un abrazo. Cantamos el himno contigo, ¿no? Entonces, eso es como que nuestros niveles, pues, o sea, si bien nuestros estándares han subido, nuestras demandas ciudadanas, si las comparamos con otros países, ¿no? Están en el subsuelo. O sea, no pedimos nada más que lo básico, ¿no? O sea, ni siquiera a veces pedimos más cosas, pedimos que lo que ya en teoría tenemos funcione, ¿no? O sea, Exacto. y, sí, no sé. Y veo que a Vizcarra lo pone en ese lugar. A mí me parece un personaje alucinante. Por eso ya me parece que está bien que vaya al Congreso, para que empiece a mostrar su verdadera cara y se queme, ¿no? Ya de una vez. No sé cómo le irá con su caso de corrupción. Dicen que es dicen que es, este, decían por ahí que es hasta más claro que los de otros, ¿no? Pues parece que se coló el audio de una periodista en una conversación familiar, ¿no? Sí. Que además, dicho sea de paso, habla un poco de más de conversaciones que ha tenido con los fiscales, ¿no? Sí, con Este, Vela. Y dice, pero incluso dice, yo he sido cercano a él, ¿no? sí, sí. Este, Bueno, sí, no sé, ya eso lo sabrán los fiscales, ¿no? A ver, o sea, por dichos han ido presos varios, ¿no? Entonces, según lo que se lee y viendo quiénes son en teoría los que lo habrían sobornado, ¿no? Parece que sí, ¿no? Y además, pues, ¿por qué no, no? Si es lo más normal. sí, bueno, no, por supuesto, digamos, hay una tradición, yo creo que una de las tradiciones recientes del país es que los presidentes terminen respondiendo a la justicia, ¿no? Eh, eso, como le decía a algunos amigos que me preguntaban si eso es bueno o es malo, decía, hay un poco de los dos, ¿no? O sea, tienes de un lado una fiscalía digamos, es una fiscalía de élite que permite abrir investigaciones a presidentes, sustentar esas investigaciones y eventualmente procesar a estos sujetos y en algunos casos llegar hasta condenas. Pero por otro tienes la pésima noticia de que todo está plagado de corrupción, ¿no? Y que no hay Claro, en el último tiempo en la democracia peruana un solo títere con cabeza, ¿no? claro. Sí. Y, o sea, claro, se ve como positivo desde la perspectiva de que también si tú hablas con gente de cualquier otro país latinoamericano, tienen la misma percepción de corrupción de sus líderes, solamente que aquí se percibe que los canean, ¿no? Eh, Exacto, aunque sean por lo menos preventivamente. Eso te iba a decir, aunque sean estos encarcelamientos simbólicos casi, ¿no? Que son pues, peligrosos y no deberíamos, en teoría, apoyarlos, ¿no? ¿Por qué crees tú que no se llega a acusar? O sea, ¿por qué crees tú que se demora tanto, ¿no? O sea, yo veo que lo de Keiko tiene años, ¿no? Lo de PPK tiene años. O Humala, sea, lo de Toledo. sí, ¿no? O sea, lo de Toledo en todo caso ya como que lo de la extradición siento que por lo menos da cierta sensación de que algo avanza, ¿no? Porque ya está en proceso de extradición, está como que eventualmente lo van a traer acá y la cosa va a seguir, aunque ahora ya no sé, ¿no? Cómo va la cosa, capaz se queda en Estados Unidos para siempre. Pero, porque, no sé, o sea, yo sé que nuestro sistema es así arcaico y duro, ¿no? Pero tanto así. Es complejísimo, ¿no? Y mira, hay una diferencia, ¿no? Yo te trataba de hacer un paralelo entre lo que fue la organización criminal de Fujimori y Montesinos y lo que son estas organizaciones criminales dispersas que van confluyendo en intereses en algunos casos, y decía, claro, pero el combate también es distinto, ¿no es cierto? Y el combate desde el Estado, por ejemplo, en el caso de lo que fue Fujimori y Montesinos, tenía
por reglas del juego un código procesal penal o un código de procedimientos penales en ese momento bastante menos dúctil, supuestamente, que el que tenemos ahora. O sea, debimos en ese momento demorarnos mucho más de lo que estamos demorando ahora y sin embargo, tú recuerda toda la cantidad de condenas que hubo Claro. entre el 2000 y el 2004, 2005, ¿no? A los principales líderes de esa organización criminal. Y ahora tenemos años y no pasamos de investigaciones preliminares o con suerte de investigaciones preparatorias. O sea, algo está pasando. Yo confío muchísimo en el equipo especial Lavajato, conozco a varios de los fiscales que son muy rigurosos en su trabajo, pero algo está pasando que no hay resultados, que no tenemos un solo eh, proceso cercano a una sentencia de primera instancia, a una condena de primera instancia. Porque Ninguno. luego van a tener que pelearse durante años con apelaciones y cosas. O sea, una vez que empiece, igual serán como 7 años más, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y lo que hay, por el contrario, ¿no es cierto?, es este show de las prisiones preventivas, de las cuales muchas veces se ha abusado, y tú dices bien, empezamos a, quienes son legos en derecho o o están a la expectativa de ver quiénes se van adentro un rato, ¿no es cierto?, empezamos a convalidar estas prisiones preventivas como la regla y no como la excepción que debería ser, ¿no? Ujú. Claro, que pasa un poco como con el puñetazo el otro día de Burga, ¿no? O sea, que a mí me preguntaban si me parece bien y yo digo, a ver, no me parece bien. Si me preguntas si está bien, no me parece bien. A ver, yo se lo daría tampoco porque, mira, creo que no debo haber tirado ni uno o dos puñetazos en mi vida. Entonces, no lo acostumbro. Pero si yo veo que ocurre, no voy a sufrir por él. Es como cuando ves una película y agarra a un tipo y al malo le mete 5 balazos. O sea, tú de repente no le dispararías 5 balazos al malo, pero tampoco vas a sufrir por él, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo que pasa. O sea, si yo veo a Keiko que la mete presa, digo, bueno, la justicia, claro, la justicia en el Perú es una cagada y bueno, esta vez le tocó a uno de los malos, pues bueno, que se joda, ¿no? Yo lo he pensado mucho esta semana, ¿no? En estos días he pensado mucho en ese combo, en el que me he sentido absolutamente representado, digamos, por la indignación, por la forma. O sea, esta gente se la lleva tan fácil, Jaime, que sí, cuando tú hablabas de la vaina de Curi, del embargo a la casa de Curi, yo me encargué, efectivamente, mira, te lo voy a decir años después, yo me encargué de que esto se supiera, de que nos estábamos metiendo a la casa, de que hacíamos escarnio a ese hijo de puta, ¿no? Porque lo que pasó después, además, y lo que había pasado antes con estos sujetos, era que prácticamente pensaron que tenían el país a su merced y que Claro, jamás podrían ser tocados y que a pesar de que habían sido condenados a delitos por delitos graves de corrupción a penas privativas de libertad, podían seguir disfrutando de sus millones sin pagar una reparación civil que le debían al Estado. O sea, a mí eso me subleva absolutamente. Entonces, hay claro, porque trabajas toda la vida para tener una jubilación de mierda, mejor vas preso 3 años y te quedas con unos millones. después, exactamente. O sea, yo me di cuenta en ese momento, por ejemplo, claro, ya que lo habían visto este patita en el hornero, con su suegro, con una cava de vino a su nombre, ¿no? Y no podía pagar. Ah, y claro, y había hecho había llegado a un acuerdo con el juzgado de ejecución de su reparación civil para pagar 100 soles mensuales, ¿no? Entonces, porque no tenía dinero, porque estaba quebrado, según él, y viajaba más o menos frecuentemente a Europa, ¿no? Con Europa. su mujer y su familia. O sea, eso subleva, es como lo que pasa a ver, en Argentina hay un constitucionalista y sociólogo que se llama Roberto Gargarella, ya que habla del derecho a la protesta. Y cuando le preguntan si acaso la protesta social violenta es legítima, no legal, legítima, él dice que sí, ¿no? Y algunos abogados han ido más allá todavía y han dicho, y además es legal, porque, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando tú no tienes ninguna otra forma de hacer, de poner sobre la mesa de discusión tus expectativas, tus demandas, y has estado olvidado permanentemente, y la única forma de visibilizar tu protesta, tu disgusto, tu discrepancia, tu divergencia, es ejercer un acto de violencia, esa violencia está legítima.
¿no? Es el robo famélico, el hurto famélico, ¿no es cierto? El muchacho que tiene hambre va y se Claro. roba una manzana, ¿lo vamos a castigar? Si acaso, si del hurto de esa manzana dependía probablemente su vida, ¿lo vamos a Claro. castigar? Entonces, yo creo que hay tal nivel de hartazgo y de frustración que muchas veces esos gestos simbólicos terminan validándose y terminan siendo Claro. representativos de lo que la gente quiere, de lo que la gente siente, ¿no? No sé si estuviste atento, pero en las redes le cayó mucho a Gianmarco, que bueno, no es santo de mi devoción, y porque precisamente Gianmarco el cantante, ¿no? Él se ha jactado, digamos, toda la vida de no ser político, ¿no? No ser político, los músicos de mi época son apolíticos, lo mismo que Pedro Suárez Vértiz, ¿no? Cristian Mell. Pero claro, pero luego pasó esto del cohete y el pata salió a hablar en contra de este chico, ¿no? Y es como, carajo, o sea, el país se lo roban en peso, pasa todo eso y no dices nada, y luego un ciudadano que está desesperado, mira, si quieres digamos que hasta era un aventurero, ¿ya? Si quieres digamos que tampoco es que era el más desesperado, pero lo que él ha representado en ese puñetazo, o sea, Sí, en sí. el sentir de todos, ¿no? Es como, bueno, pues, o sea, entonces salir a malearlo pues a él como tu primera opinión política, la gente se le vino encima, ¿no? Porque es como, oye, ¿no te das cuenta que ya esa es como lo mismo que decíamos un ratito de Vizcarra, ¿no? O sea, se vuelve un canal de defoe, ¿no? Y estamos tan necesitados de eso que es como que, oye, no lo tapes, o sea, si ya explotó por ahí, pues ya que salga, ¿no? Por Y supuesto. porque además, precisamente, esa es otra de las cosas que la gente no se da cuenta, que así como todas estas desgracias, las derechas piensan que las izquierdas las van a traer y las terminan trayendo ellos mismos, eh, si es que acá no hemos tenido un reventar popular antes, es porque había cierta sensación de que se estaba haciendo justicia, ¿no? O sea, estaban metiendo presos a algunos, entonces la gente dice, bueno, aquí no hay necesidad de ir y quemar todo, todavía, ¿no? Pero, claro, pero luego viene ese tipo y te hace esto y no sé, o sea, ese chico, la verdad es que, o sea, no sé si has visto, pero creo que tenía, no sé si 800 o 500 seguidores en Instagram y ahora tiene 400.000. O Sí, sea, ese huevón va a terminar en el Congreso, ¿me sí, entiendes? seguro, seguro. Claro. Sí, 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 ¿no? O espero que se aleje y se dedique a otra cosa mejor, pero sí, ¿no? Y estaba pensando en esa época que me pareció, yo me acuerdo, mira, interesante que que digas eso de que hiciste un poco como que se notara lo que estabas haciendo con Curi en esa época, porque yo era más chivolo y me acuerdo, o sea, tampoco tan chivolo, pero me acuerdo clarito verlo y sentir como, ah, mira, esto es distinto, ¿no? Y me acuerdo que, o sea, que a ti como personaje ya siempre me quedé como ubicándote porque te vi, me acuerdo, ahí afuera de la casa de Lurín, declarando, y me acuerdo que sacaban los cuadros y decían que no eran de él, sino de la novia, pero qué mierda, ¿no? Había como la sensación, y él terminó yendo a esta entrevista con Beto Ortiz, donde dijo, todos estamos en la mierda, ¿no? O sea, fue como toda una situación en donde se le obligó a evidenciarse. Sí. Eh, esa, esa, esa carrera, ¿tú cómo llegaste ahí? O sea, ¿tú llegaste ahí porque te pasaron la voz los Humala directamente o sea, por No, otra gente? Yo sé que no los conocías mucho, pero... el ministro de Justicia en ese momento era Pancho Ibiguren, que había sido Ajá, profesor de la Católica. Eh, y yo estaba en ese momento en el Ministerio de Justicia, en una oficina, en la oficina de las digamos, de una especie de rectoría de las procuradurías. No tenía nada que ver con la Procuraduría Anticorrupción, pero me tocaba buscar al Procurador Anticorrupción para ese momento. Y en un momento me llama Pancho Iguren a su despacho y me dice, mira, ¿qué has visto? Mira, los candidatos son estos, puede ser este. No, no, ninguno. ¿Y tú? Yo venía de la Procuraduría Adolfo Fujimori Montesinos y te voy a decir absolutamente la verdad, por supuesto que me hizo muchísimo sentido. Yo dije, o sea, esto es algo que yo sí quisiera, ¿no? claro. Y efectivamente le dije que sí. Le dije que sí, los Humala, bueno, Humala se demoró muchísimo en firmarme mi resolución. Nos conocíamos, yo había hablado varias veces con Humala y él sabía qué podía esperarse de mí. Después lo ratificó cuando varias veces luego incluso
no sé si dirigidas por él, pero yo recibí algunas llamadas que me decían, pero ¿qué estás haciendo? ¿No? Mi trabajo estoy haciendo, ¿no? Claro. Entonces, yo llegué a la Procuraduría con esa idea, con la idea que algo habíamos conseguido en la Procuraduría Adolfo Fujimori Montesinos y que había que hacer lo mismo, que había que recuperar una institución que había sido emblemática en la región en el combate a la corrupción. Y eso fue para mí una enseña, ¿no? En los años que me tocó estar ahí. Claro, se tenía que sentir, ¿no? De alguna manera que había esa persecución. Sí, yo me acuerdo que se notaba y me acuerdo que muchas de las cosas que, o sea, le empezó a caer palo, ¿no? A Humala porque se te pintaba a ti como si fuese su perro de casa, ¿no? Como, se está mandando a Arbizu a que persiga a todos, ¿no? Una cacería de bruja. Y como, ¿cuál cacería de bruja, huevón? Son todos unos ladrones, ¿no? Y te iba a preguntar porque también vi, tú en algún momento también estuviste investigando, o no sé si así es como se dice, no quiero decir persiguiendo, porque suena negativo, pero a Castañeda, ¿no? O sea, en algún momento estuviste tras los pasos de... Apenas llegamos, nos dimos con la sorpresa de que se había archivado el caso Comunicore. Y lo que hicimos fue presentar un escrito pidiendo que se reabriera el caso, ¿no es cierto? Y conseguimos que efectivamente eh, el Ministerio Público que lo estaba investigando extendiera, ampliara las indagaciones respecto de Castañeda y luego se formalizara la investigación preparatoria, o lo que era en ese momento la instrucción, ¿no es cierto? En ese momento yo venía o digamos, mi formación en materia de lucha anticorrupción había pasado por la Procuraduría DOC y a mí se me hizo absolutamente necesario para asegurar el proceso de un sujeto como Castañeda del Ocio, que además era un experto en evadir la justicia, solicitar la detención de Castañeda, ¿no? Entonces, ahí te voy a contar algo que pasó, ¿no? Porque, claro, yo solicito la detención de Castañeda, le pido al fiscal que la solicite al juez, ¿no? Y al día siguiente me llaman a decirme del gobierno, a decirme que él es un aliado del gobierno. Y yo poco menos que dije, a mí qué me importa, ¿no? Es un corrupto. Es un corrupto y voy a ratificarme y me ratifiqué y es más salí en la televisión en una entrevista con Beto Ortiz, me parece que me preguntaba, ¿pero por qué? ¿No? Bueno, ¿por qué? Porque cumple con las condiciones para solicitar una prisión preventiva. Claro, Claro. Yo creo que poco a poco en el gobierno se fueron dando cuenta que habían puesto ahí a un tipo que no iban a poder controlar, ¿no? claro, claro. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, como decía la famosa frase de Humala, ¿no? O sea, ellos, claro, porque desde el discurso sí que vamos a perseguir a los corruptos, casi que en realidad hasta cuando estaba aliado con Antauro los iban a fusilar, ¿no? Pero, y después es como, no, no, ni siquiera los metas presos, ¿no? Oye, pero, Castañeda y ese tipo de personajes, o sea, cuando la libran, ahora dicen que está enfermo, ¿no? Creo que está enfermo y supongo que también un poco por eso ya, pues, sigue su proceso, pero está en su casa, ¿no? Este, y creo que está bastante mal, es lo que he escuchado, no estoy seguro, pero bueno. O sea, yo digo, Castañeda la libró por no haber sido presidente, o sea, digamos, porque ser alcalde hace un poco que ya te persigan un poco menos, ¿o qué? Porque, o sea, yo leo las cosas que hay sobre él y es como, o sea, este huevón es recontraculpable, ni siquiera es que sea particularmente hábil, o sea, evade la justicia porque tiene recursos que, digamos, en su lugar tampoco son tan difíciles de obtener, supongo. O sea, al final se escapan, ¿por qué? O sea, usando la misma corrupción o simplemente manipulando el sistema. Sí, O sí, sea, yo creo que hay distintas habilidades, ¿no? En el espectro de los políticos peruanos. García, por ejemplo, era un político habilísimo, pero bueno, pero como imputado o como investigado, era más hábil todavía. ujú, Yo siempre dije que era una especie de Houdini de la política peruana, ¿no? El tipo siempre escapaba, de alguna manera escapaba. Y claro, se había provisto a lo largo de su historia reciente, de su historia política en el país, de amigos en el Ministerio Público, amigos y gente que lo contenía en el Poder Judicial, en distintas instancias, en distintos ámbitos. Castañeda era diferente, digamos, era el protagonista de otro tipo de escapismo, ¿no? Castañeda era más bien
un tipo que sabía rodearse de los abogados que podían, digamos, tomar todas los ardides y las argucias para poder liberar prisiones preventivas o medidas drásticas en su contra. Y así, yo recuerdo que cuando se archivó definitivamente el caso Comunicore respecto de Castañeda, había como 3 o 4 recursos simultáneos en distintos ámbitos. Tenía un habeas corpus que había llegado al Tribunal Constitucional, tenía un medio de defensa técnico dentro del proceso, tenía una solicitud de archivo y tenía como 2 o 3 abogados que hacían el trabajo sucio por él y lo hacían bastante bien, digamos. Yo, Claro. ahora, hay que entender que hacer bastante bien ese trabajo sucio supone también otro tipo de situaciones seguramente. No quiero decir porque seguramente me dirán pruébalo, pero estoy casi seguro que eso pasó. Lo podría decir yo, lo puedo decir yo. O sea, podrían haber habido unos engrases, digamos, serios. Es perfectamente posible. O sea, digamos, es plata, pues entonces, porque tienes que tener a un pool de abogados con recurso económico también, o sea, pagarles a ellos y darles caja para que vayan un poco arreglando la cosa, ¿no? Tú Me lo has dicho. imagino, claro. Sí, es bien impresionante. A mí la verdad es que Castañeda es uno de los que veo y digo como, qué pendejo este se escapó. Y parecía como más, más soncito, pero me imagino que deben como estar estas personas, o sea, no deben poder ni dormir, ¿no? Porque, por ejemplo, yo leí el libro de Sergio Tejada sobre Alan y Sí, también y ahí cuentan pues cómo él está persiguiéndolo y se acerca por un montón de lugares. Y ahí, claro, hay un montón de momentos en donde Alan tiene la cara firme y tranquila, pero está al borde, pues, o sea, ha habido varios momentos en donde, o sea, tranquilamente mañana te chapan, ¿no? Y por eso claro. también supongo que se quedaba en Madrid. Y finalmente el único momento en donde ya lo ves que las cosas se le habían escapado de las manos es cuando IDL y la Fiscalía, Sí, por lo que supuesto. yo entiendo fue una trampa que le tendieron maravillosa, ¿no? O sea, no digo que esté mal, fue genial la manera, porque me acuerdo que él llegó a declarar una mañana, ¿no? Sí, En unas declaraciones normales vino de Madrid y durante la madrugada es que sale ¿cómo se llama? Durante la madrugada sale esas nuevas pruebas y ahí dicen, no, ¿cómo dicen? No, reprogramamos la audiencia y pedimos el impedimento de salida. Y ahí se quedó en offside, que fue la de demuéstrenlo pues imbécil, ¿no? Que ya se le empezó a notar desencajado. Y en algunas otras crónicas he ido leyendo claro, que él ahí encerrado en la embajada, tuvo algún otro tema con la pistola, o sea, digamos, había mucho más tensión de la que uno podía ver, ¿no? ¿Tú con él llegaste a hablar alguna vez? ¿Llegaste a conversar? ¿Llegaste a tener interacción con Alan? no, nos vimos un par de veces, pero no, nunca conversamos, cruzamos palabras en algún momento, pero nunca tuvimos una conversación sostenida, ¿no? Y la verdad es que no lo extraño, ¿no? Claro, no. No, Ninguna no. añoranza Sí, sí, de esa. sí. Yo me lo pasé una vez en mi vida, en un teatro, me acuerdo, pero no me robó, ¿ah? O sea, pasó nomás. Lo vi nomás. Y pero sí me impresionó su altura, porque yo mido 1,90 m y es raro para mí encontrarme con gente que sea de mi tamaño o más alta que yo. Y me acuerdo que sí me impresionó. Oye, y cuando conversaste con Humala, algunas de esas conversaciones previas que habías tenido antes de que él fuera presidente, o sea, como persona, ¿tú qué tanta distancia o cómo lo veías con respecto a quien fue presidente y tal vez después de ser presidente, ¿no? Porque él tenía esta imagen mucho más dura y aguerrida en un comienzo y yo siento que la presidencia le metió una buena zamaqueada. No sé Totalmente, si ¿no? totalmente, totalmente. Sí, sí, fíjate que además lo recuerdo, digamos, bastante con mucha asepsia, digamos. El tipo era muy cuidadoso, ¿no? De juntarse con determinada gente, de que lo terminaran vinculando con alguna gente, y después en el ejercicio de la presidencia, el tipo, yo creo que en gran medida fue por su mujer, terminó siendo una especie
de bufón de la Confiep, ¿no? De monigote de la Confiep. Y después, claro, ellos pensaron que podían ser parte de ese cogollo y después le metieron una patada en el trasero y los despertaron de la manera más horrenda, ¿no? Yo me acuerdo que, entre otras cosas, él siempre caminaba con el manual de operaciones especiales del ejército. Él decía que eso había dado lugar, que eso había dado lugar a la respuesta infame de cierto sector del ejército respecto de Sendero, ¿no? O sea, cómo el ejército había para los militares son excesos, ¿no es cierto? En verdad sabemos que no son excesos, que fueron parte de la política antisubversiva, pero para ellos eran excesos que estaban justificados en ese manual de operaciones, ¿no? Entonces decía, esto fue lo que produjo esta crisis horrenda. Después se zurró, ¿no? Nunca más dijo nada sobre el tema. Es más, cuando fue cuestionado duramente y creo que con algún sustento por violación de derechos humanos en Madre Mía, no se defendió de esa manera ni dijo nada más, ¿no? Y en el gobierno además hubo una serie de represiones, llegó a tener 24, me parece, muertos en conflictos sociales llegó a tener en un momento, si no son más. El tipo que se cuidaba, que me pidió algunas veces que vaya a hablar de derecho a la protesta, del ejercicio del derecho a la protesta, termina, ¿no? Con 24, 28 muertos en su haber, ¿no? De gente que protestaba, ¿no? Por sus políticas de gobierno, ¿no? No, políticas que además, digamos, en campaña él había apoyado, ¿no? O sea digamos, causas de las cuales él había estado del otro lado, ¿no? O sea, no sé, pues no nos olvidemos todos esos de agua sí, oro no, ¿no? Y todos esos excesos. Esos sí fueron excesos. Que esa fue su carta de presentación en la política peruana, ¿no? Y yo creo que gana, o sea, que llega a la segunda vuelta, bueno, no creo, que llega a la segunda vuelta con ese discurso. Llega a la segunda vuelta con ese discurso y claro, ya hay en ese momento cuando se le identifica y el empresariado entra en pánico, ¿no? Lo obligan a dar varios pasos hacia atrás, pero sin dejar de cuestionar un status quo que hasta ese momento, y bueno, y después de él siguió siendo el mismo, ¿no? Pero el tipo dentro de los 5 años, con excepción de algunas políticas públicas, algunas políticas sociales, fue un representante más de esta derecha que nos ha gobernado en los últimos años, ¿no? Sí, pues lo absorbió, ¿no? Es como dicen que el capitalismo hace eso, ¿no? Todos los fenómenos que se le oponen los absorbe, los mastica y los devuelve transformados, ¿no? Él creo que fue uno de ellos. Oye, ¿tú te gustaría volver a ser procurador o trabajar en alguna lucha anticorrupción desde el Estado? ¿Todavía le tienes fe? Mira, yo desde hace ya un par de años estoy apostando por un emprendimiento con Ronald Gamarra, que es mi socio en el estudio, Arvizu y Gamarra. Mira, le he agarrado el gusto a tener un proyecto como ese. Nunca me lo hubiera imaginado. Estamos tratando de que sea un proyecto distinto de los estudios de abogado tradicionales en el país. Hoy día, por ejemplo, tenemos muchísimo trabajo en el medio de esta tragedia que ha ocasionado la vacancia y la posterior represión del gobierno a las manifestaciones, trabajando para garantizar derechos de los muchachos que salieron a manifestarse y fueron repelidos por la policía o que han sido todavía llevados a las comisarías y todavía no salen. O sea, creo que esta chamba me puede dar también algunas satisfacciones que yo busco en esta idea de mirar al otro, ¿no? Como un sujeto con derechos, ¿no? Claro. Me interesa muchísimo. Pensé siempre que esa dimensión de mi vocación solamente la podía ejercer en la administración pública y me vengo dando cuenta que es posible hacer otras cosas sin dejar de apostar también por ganar plata. Yo tengo 46 años, tengo una hija de 16 que tengo que mantener y pronto tendré que pagar su universidad.
Entonces, vamos, o sea, tengo que vivir de algo y tengo que ganar dinero para poder, digamos, asegurar que ella, por ejemplo, pueda tener una buena educación, ¿no es cierto? Las paradojas, otra vez, ¿no es cierto? O sea, alguien dirá, ¿y por qué no va a la universidad pública? Bueno, o sea, si no estuviera diezmada como está, ¿no? Seguro que debería, ¿no? Seguro que tendría que estar allí. Pero, vamos, este emprendimiento me da además la ocasión de poder hacer estas cosas y lo estoy disfrutando. Entonces, no sé si regresaría, no me lo he planteado ya desde hace 2 años. Pero nunca digas, de esta agua no beberé. No, pues el bichito tiene que estar ahí, pues si te has postulado al Congreso también. O sea, Por supuesto. claro, ¿no? Ahora, Algo tiene que estar ahí. postulé al Congreso, este Congreso complementario, porque dije, 1 año y medio, en un momento como este, que para mí era un momento bisagra, no sabía cuánto estaba acertando con esa evaluación, para mí era importante. Yo he tomado la decisión de no postular esta vez. No lo voy a hacer. Me invitaron, me pidieron, pero he preferido apoyar desde donde pueda, desde la modesta trinchera del estudio, desde la vocería, ¿no? Ciertos planes de gobierno, cierto plan de gobierno. Yo soy militante del Nuevo Perú, ¿no? Sí, pues. No, y además eso, tal vez, mira, desde ahí de repente encuentres mayor satisfacción y menos obstáculos, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, desde la práctica privada y desde la vocería y eso, porque también es chévere porque ahí no tienes que hacer tantas concesiones, pues, y supongo que es más fácil también ir apoyando lo que te parece y lo que no te parece, pues ya no necesariamente es responsabilidad tuya, ¿no? Eso creo o sea, sí, me parece que de repente es más sano. En todo caso, no te lo cuestiono. Mira, voy a parar la grabación aquí. Te agradezco, Julio. Seguimos conversando un ratito fuera de cámaras. Sí.